Imagínate despertando cada mañana sin saber si vivirás para ver otro atardecer. No por la guerra, no por la plaga, sino simplemente porque naciste pobre. En la Europa medieval, la pobreza no se trataba solo de tener menos dinero o menos lujos. Era una sentencia de muerte escrita en las estrellas desde el momento en que tomaste tu primer respiro. Hoy nos sumergimos en una de las realidades más brutales de la historia. Un mundo donde tu clase social determinaba no solo cómo vivías, sino si vivías del todo. Esta es la verdad horrorosa sobre ser pobre en la Europa medieval. ¿Y por qué millones de personas fueron condenadas a morir simplemente por nacer en la familia equivocada? Imagínate esto. Es 1347, en algún lugar de la Inglaterra rural. Un bebé nace en una diminuta choza sin ventanas hecha de barro y paja. El techo gotea, no hay calefacción, y el suelo no es más que tierra apisonada mezclada con desechos de animales. Este niño, llamémoslo Tomás, acaba de entrar al mundo con un 60% de posibilidades de morir antes de su 5º cumpleaños. No por alguna enfermedad o accidente, sino porque nació siervo. El sistema feudal no era solo injusto, era genocida por diseño. En la cima se sentaba el rey, luego los nobles, después los caballeros y en el mismísimo fondo, aplastados bajo el peso de esta pirámide humana, estaban los siervos. Estos no eran solo gente pobre, eran propiedad humana. Pertenecían a la tierra y la tierra pertenecía a su señor. Si la tierra se vendía, ellos se vendían con ella, como ganado. Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente horroroso. Esto no fue algún accidente de la historia. El sistema fue deliberadamente diseñado para mantener a los pobres en un estado de casi muerte perpetua. Un siervo que estuviera demasiado cómodo podría empezar a tener ideas. Un siervo que no estuviera constantemente luchando por sobrevivir podría tener tiempo para pensar, para organizarse, para rebelarse. El padre de Tomás trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana, en la tierra de su señor. El 7º día se le requiere trabajar su propia parcela diminuta, la pequeña franja de tierra que se supone debe alimentar a toda su familia. Pero aquí está la trampa. Incluso de su propia tierra, debe una porción de su cosecha a su señor, y otra porción a la iglesia como diezmo. Y si hay una mala cosecha, bueno, el señor y la iglesia aún reciben su parte primero. Lo que queda apenas mantiene viva a la familia, y eso en un año bueno. Déjame pintarte un cuadro de lo que apenas vivo realmente significaba en términos numéricos, porque las estadísticas son absolutamente pasmosas. Una familia sierva promedio necesitaba cerca de 2.000 calorías por persona por día solo para sobrevivir, pero su dieta típica proporcionaba tal vez 1.200 a 1.500 calorías en un buen día. Durante los meses de invierno, o en años de mala cosecha, esto podía caer a 800 calorías o menos. Para poner esto en perspectiva, eso es menos de lo que se supone deben recibir los prisioneros de guerra bajo la ley internacional moderna. Pero se pone peor. Su dieta consistía casi completamente de una papilla delgada hecha de cualquier grano que pudieran cultivar, usualmente avena o cebada, porque el trigo era demasiado valioso y tenía que darse al señor. Esta papilla proporcionaba calorías, sí, pero casi nada de proteína, vitaminas o minerales. El resultado era una población de esqueletos andantes, perpetuamente desnutridos, sus cuerpos lentamente consumiéndose a sí mismos para mantenerse vivos. Los niños eran los más afectados. Sus cuerpos en crecimiento necesitaban más nutrición, pero recibían menos. Un niño siervo típico era raquítico, tanto física como mentalmente, por la desnutrición crónica. Sus huesos eran blandos y deformados, sus sistemas inmunitarios estaban tan comprometidos que un simple resfriado podía matarlos. Las mujeres enfrentaban un destino aún más horrible. El embarazo y el parto en un estado de desnutrición severa era a menudo una sentencia de muerte. Las tasas de mortalidad materna entre las mujeres siervas alcanzaban el 20 a 25%. Eso significa que 1 de cada 4 mujeres moría dando a luz. Y si sobrevivían, se esperaba que regresaran inmediatamente al trabajo extenuante, a menudo mientras aún sangraban del parto. Los señores conocían estos números. Mantenían registros cuidadosos de su propiedad humana, rastreando nacimientos, muertes y productividad como una fábrica moderna rastrea sus máquinas.
sabían que mantener a sus siervos en un estado de casi inanición era la forma económicamente más eficiente de extraer máximo trabajo mientras minimizaban costos. Esto no era negligencia, esto era asesinato calculado y sistemático por inanición, extendido a lo largo de vidas enteras. Pero la desnutrición era solo el comienzo del horror. Las condiciones de vida de los pobres en la Europa medieval estaban específicamente diseñadas para criar enfermedad y muerte. Regresemos a la choza familiar de Tomás. Tiene unos 12 pies por 16 pies, más pequeña que muchos baños modernos. En este espacio viven Tomás, sus padres, sus 3 hermanos y a menudo su cerdo y gallinas también. Los animales no son mascotas. Son fuentes de comida demasiado valiosas para arriesgar dejarlas afuera donde podrían ser robadas. No hay ventanas, porque el vidrio es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. La única luz viene del umbral y tal vez un pequeño agujero en el techo que también sirve como chimenea. Pero como el combustible para fuegos es escaso, la casa usualmente está fría y oscura. El suelo es tierra apisonada mezclada con paja y nunca se limpia. Absorbe orina, heces, vómito y sobras de comida podrida. Con el tiempo, esto crea una sopa tóxica de bacterias y parásitos. Todos en la familia caminan descalzos en esta superficie contaminada, duermen en ella, comen comida que cae en ella. No hay inodoro. La gente simplemente se alivia en una esquina de la casa o justo afuera de la puerta. Los desechos humanos se mezclan con desechos animales y agua de lluvia para crear charcos festering de enfermedad alrededor de cada vivienda. Pero la situación del agua era quizás el aspecto más mortal de la pobreza medieval. Los pobres no podían permitirse vivir cerca de fuentes de agua limpia. Esas estaban controladas por los señores para sus molinos y castillos. En su lugar, los siervos sacaban su agua de pozos contaminados, arroyos contaminados con desechos humanos, o charcas estancadas compartidas con animales. Esta agua literalmente bullía con bacterias mortales, parásitos y virus. El cólera, la disentería, la fiebre tifoidea e innumerables gusanos intestinales eran compañeros constantes de los pobres. La diarrea crónica era tan común que se consideraba normal. La mayoría de la gente vivía en un estado permanente de deshidratación y malestar intestinal. Las tasas de mortalidad hablan por sí mismas. En algunas comunidades de siervos, el 40 al 50% de los niños moría antes de los 10 años. La esperanza de vida promedio para un siervo era alrededor de 25 a 30 años. No porque envejecieran más rápido, sino porque sus cuerpos simplemente se rendían bajo el asalto constante de la desnutrición y la enfermedad. Quizás ninguna institución fue más cómplice en el asesinato sistemático de los pobres que la Iglesia Católica. Mientras predicaba sobre compasión y caridad, la Iglesia era uno de los terratenientes más grandes de Europa y uno de los explotadores más brutales del trabajo siervo. El mensaje de la Iglesia a los pobres era tan cínico como mortal. Benditos son los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Sufre en esta vida, obedece a tus superiores, y serás recompensado en la próxima vida. Era el arma psicológica perfecta para mantener a los pobres dóciles mientras eran sistemáticamente trabajados hasta la muerte. Pero la hipocresía de la Iglesia iba mucho más profundo. Mientras los sacerdotes parroquiales vivían en lujo, comiendo carne diariamente y bebiendo vino, cobraban diezmos de familias que literalmente se morían de hambre. Una familia sierva podía ver a sus hijos morir de hambre, mientras aún se les requería dar el 10% de su magra cosecha a la Iglesia. La Iglesia también manejaba un racket de protección alrededor de la salvación. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Paga a la Iglesia. ¿Quieres asegurar que tus parientes muertos no estén sufriendo en el purgatorio? Paga a la Iglesia. ¿Quieres bautizar a tu bebé? Paga a la Iglesia. Cada evento importante de la vida se volvía una oportunidad para que la Iglesia extrajera dinero de gente que no tenía nada. Aún más horroroso era la actitud de la Iglesia hacia la caridad. Mientras predicaban sobre ayudar a los pobres, los hospitales dirigidos por la Iglesia e instituciones caritativas eran principalmente para los ricos que podían permitirse pagar. Los pobres eran rechazados para morir en las calles, mientras la Iglesia atesoraba vasta riqueza en oro, plata y tierra. La Iglesia también proporcionaba la justificación ideológica para el sistema feudal. Predicaban que la jerarquía social era divinamente ordenada.
que Dios quería que algunas personas fueran ricas y otras fueran pobres. La rebelión contra tu Señor no era solo traición, era pecado contra Dios mismo. Los monjes vivían en relativa comodidad detrás de las paredes del monasterio, comiendo comidas regulares y recibiendo cuidado médico, mientras los campesinos se morían de hambre justo afuera de esas mismas paredes. El contraste era tan marcado que bordea lo surreal. Hombres que habían hecho votos de pobreza viviendo mejor que el 90% de la población. Si realmente quieres entender el horror de la pobreza medieval, necesitas entender lo que el invierno significaba para los pobres. No era solo frío, era un genocidio anual que reclamaba cientos de miles de vidas. Cuando se desvanecía el otoño, las familias pobres enfrentaban un cálculo imposible. Tenían que hacer que sus reservas de comida duraran hasta la próxima cosecha, 7 a 8 meses. Pero también necesitaban combustible para no morir congelados. En la mayoría de los casos, no podían permitirse ambos. Las familias eran forzadas a elegir cuáles hijos mantener calientes y cuáles dejar congelar. Los padres tomaban la decisión agonizante de dar su comida a los hijos con más probabilidades de sobrevivir, mientras veían a sus hijos más débiles lentamente consumirse. La tortura psicológica era tan brutal como el sufrimiento físico. Las madres sostenían a sus bebés muriendo, sabiendo que tenían comida que podía salvarlos, pero también sabiendo que usar esa comida significaba que sus otros hijos morirían después. Los padres se vendían a sí mismos en esclavitud por deuda solo para comprar unos pocos días más de comida para sus familias, sabiendo que se condenaban a sí mismos a una vida de pobreza aún peor. Muchas familias simplemente abandonaron a sus miembros más débiles. Los abuelos ancianos eran echados a la nieve para morir. Los niños discapacitados eran dejados en el bosque. No era crueldad, era un intento desesperado de salvar a quien pudiera ser salvado. Las tasas de mortalidad durante inviernos malos eran pasmosas. En el invierno de 1315 a 1316, conocido como la Gran Hambruna, entre el 10 a 15% de la población de Europa murió. Pueblos enteros fueron abandonados. Los sobrevivientes recurrieron al canibalismo, comiendo los cuerpos de sus vecinos muertos y algunas veces incluso sus propios miembros de familia. Quizás en ningún lugar era más evidente la brutalidad de la pobreza medieval que en el tratamiento de los niños pobres. Estas no eran solo circunstancias desafortunadas. La sociedad estaba estructurada para asegurar que los niños pobres sufrieran y murieran. Un niño siervo comenzaba a trabajar alrededor de los 5 o 6 años. No tareas ligeras. Trabajo agrícola extenuante junto con los adultos. Sus pequeñas manos eran útiles para ciertas tareas, y sus señores no veían razón para desperdiciar este recurso en cosas frívolas como educación o juego. La mortalidad infantil no era solo alta, se esperaba. Los padres nombraban a sus hijos por hermanos muertos, porque asumían que algunos no sobrevivirían. Tener 8 o 10 hijos, con la esperanza de que 2 o 3 llegaran a la adultez, era la norma. Los niños pobres no tenían protecciones legales whatsoever. Podían ser vendidos, intercambiados o matados por sus señores sin consecuencias legales. Un señor que trabajaba en un niño hasta la muerte enfrentaba la misma pena que una persona moderna que rompe una herramienta. Solo tenían que reemplazarlo. La educación estaba prohibida para los niños siervos. Aprender a leer se consideraba un privilegio de la nobleza, y cualquier intento de educar a niños pobres se veía como peligroso para el orden social. Un siervo alfabetizado podría empezar a tener ideas por encima de su estación. El aspecto más desgarrador era que los niños a menudo morían justo cuando alcanzaban la edad donde podían contribuir significativamente a la supervivencia de su familia. Un niño que sobrevivía a enfermedades infantiles y desnutrición podía morir a los 14 o 15, justo cuando su trabajo podría haber ayudado a su familia a escapar de la peor pobreza. Lo que hizo la pobreza medieval tan devastadora no eran solo individuos crueles, era un sistema económicamente diseñado para extraer máximo valor del sufrimiento humano. Los señores habían calculado exactamente cuánta miseria era rentable. Un siervo que estuviera demasiado cómodo podría exigir mejores condiciones o tratar de irse. Un siervo que estuviera demasiado miserable moriría y necesitaría ser reemplazado. El punto dulce era mantener a la gente en un estado de desesperación constante. Vivos lo suficiente para trabajar, desesperados lo suficiente para nunca rebelarse. La lógica económica era despiadadamente eficiente.
¿Por qué invertir en mejor vivienda para siervos cuando trabajarían igual de duro viviendo en chozas? ¿Por qué proporcionar mejor comida cuando la desnutrición los hacía más dóciles? ¿Por qué ofrecer educación cuando la ignorancia los hacía más fáciles de controlar? Incluso el momento cuando se permitía a los siervos casarse era calculado para máximo beneficio económico. Los señores controlaban cuando sus siervos podían reproducirse, asegurando un suministro constante de nuevos trabajadores, mientras prevenían crecimiento poblacional que podría llevar a demandas por mejores condiciones. El aspecto más cínico era cómo el sistema creaba escasez artificial. Había suficiente tierra, suficiente comida, suficientes recursos para que todos vivieran vidas decentes. Pero concentrar todos los recursos en manos de unos pocos, mientras mantenía a la mayoría en pobreza desesperada, servía a los intereses de los señores. Cuando miramos hacia atrás a la Europa medieval, no estamos solo estudiando historia antigua. Estamos examinando uno de los experimentos más sistemáticos de la humanidad en crueldad organizada. Por casi 1000 años, la sociedad europea se estructuró alrededor del principio de que algunas vidas humanas no valían nada. Los números son pasmosos. Los historiadores estiman que durante el curso del período medieval, decenas de millones de personas murieron muertes prematuras debido a las condiciones de pobreza. Muertes que eran completamente prevenibles con los recursos disponibles en ese tiempo. Estas no fueron víctimas de desastres naturales o tragedias inevitables. Fueron asesinadas por un sistema que valoraba su trabajo más que sus vidas, que encontraba su sufrimiento rentable, y que usaba religión y ley para justificar lo injustificable. Tomás, el bebé que imaginamos al comienzo de este video, probablemente murió antes de su cumpleaños número 30. Si tuvo suerte, fue por enfermedad o desnutrición. Si no tuvo suerte, fue por el sistema de justicia del Señor, ejecutado por el crimen de tratar de sobrevivir. Sus hijos, si los tuvo, enfrentaron el mismo destino, y sus hijos después de ellos. Generación tras generación, condenados a morir por el crimen de nacer pobres. La próxima vez que alguien romantice los buenos viejos tiempos, o hable sobre qué simple era la vida en tiempos medievales, recuerda a Tomás. Recuerda a los millones como él que vivieron y murieron en miseria para que unos pocos pudieran vivir en lujo. Porque ser pobre en la Europa medieval no era solo difícil, era una sentencia de muerte que duraba toda la vida. Hoy vamos a explorar un periodo fascinante pero difícil de la historia, la vida cotidiana en la Europa medieval. Comencemos con la historia de Margarita, una campesina que vivía en la Francia del siglo XIV. Margarita se casó a los 12 años con un hombre mucho mayor, una práctica común en esa época. Esta decisión no la tomó ella, sino su señor feudal, quien necesitaba asegurar la continuidad de los trabajadores en sus tierras. Durante su vida, Margarita tuvo 8 hijos, y lamentablemente falleció joven a los 27 años. La experiencia de Margarita refleja las realidades de millones de mujeres en la Europa medieval. Las mujeres campesinas tenían roles muy específicos en la sociedad. Trabajaban en el campo, cuidaban a sus familias y contribuían a la economía doméstica. El sistema matrimonial de la época funcionaba de manera muy diferente a como lo conocemos hoy. Los matrimonios se arreglaban por razones económicas y sociales, no por amor romántico. Las jóvenes se casaban temprano, y el concepto de elección personal en el matrimonio era prácticamente inexistente para las clases bajas. Una vez casadas, las mujeres enfrentaban enormes desafíos. La maternidad era especialmente peligrosa en esa época. Las estadísticas históricas nos muestran que las tasas de mortalidad materna eran extraordinariamente altas. En algunas regiones, hasta el 30% de las mujeres no sobrevivían al parto o a sus complicaciones. Esta alta mortalidad no era igual para todas las clases sociales. Las mujeres nobles y adineradas tenían acceso a mejores cuidados, mejor alimentación y periodos de recuperación más largos. Sus tasas de mortalidad eran significativamente menores, alrededor del 5 al 10%. Esta diferencia nos muestra cómo la clase social determinaba las oportunidades de supervivencia. El sistema legal de la época también establecía diferencias importantes entre hombres y mujeres. Las leyes medievales concedían a los maridos autoridad legal sobre sus esposas. Las mujeres tenían derechos limitados y dependían legalmente de sus padres primero y de sus maridos después.
En términos económicos, las mujeres enfrentaban desventajas sistemáticas. Recibían salarios menores que los hombres por trabajos similares, cuando recibían salarios. Muchas de sus actividades, como cocinar, limpiar, cuidar niños y producir textiles, se consideraban parte de sus obligaciones domésticas y no se compensaban económicamente. El sistema judicial también trataba de manera diferente a hombres y mujeres. Las acusaciones de adulterio, por ejemplo, conllevaban consecuencias mucho más severas para las mujeres que para los hombres. Durante los periodos de caza de brujas, las mujeres que mostraban conocimientos de medicina herbal o demasiada independencia podían enfrentar acusaciones peligrosas. Ahora hablemos de Ana, una niña nacida en una aldea inglesa en 1298. La vida de Ana ilustra cómo era crecer siendo pobre en la Europa medieval. Desde muy temprana edad, Ana contribuía al trabajo familiar. A los 4 años ya ayudaba en tareas sencillas del campo. A los 6 años, cargaba agua y ayudaba en las labores domésticas. A los 8 años trabajaba largas jornadas durante las épocas de cosecha. Tristemente, Ana no llegó a cumplir 11 años, falleciendo por las duras condiciones de vida de la época. La experiencia de la infancia en la Europa medieval era muy diferente a la actual. Los conceptos modernos de infancia como una etapa protegida de desarrollo no existían para las familias pobres. Los niños se consideraban adultos pequeños que podían contribuir económicamente desde muy temprana edad. El trabajo infantil era una norma social y económica. Niños de 4 o 5 años ya participaban en actividades laborales apropiadas para su tamaño y fuerza. Trabajaban en campos, talleres familiares y ayudaban en diversas tareas domésticas. Las tasas de mortalidad infantil eran extremadamente altas. Muchas familias desarrollaron estrategias psicológicas para lidiar con estas pérdidas. Algunos padres esperaban a que sus hijos cumplieran su primer año antes de darles nombres definitivos. Otros reutilizaban nombres, esperando que al menos uno de sus hijos sobreviviera. El valor económico de los niños era una realidad cruda de la época. Los niños podían ser intercambiados para saldar deudas o formar parte de acuerdos comerciales. Sus vidas tenían un valor monetario específico, comparable al de animales de granja. La educación estaba reservada para las clases altas. Los niños pobres no tenían acceso a la alfabetización, lo que garantizaba que cada generación permaneciera en la misma posición social que sus padres. Se consideraba que demasiado conocimiento podría hacer que los campesinos cuestionaran el orden social establecido. La nutrición deficiente era un problema crónico que afectaba el desarrollo físico e intelectual de los niños. Aquellos que lograban sobrevivir hasta la edad adulta frecuentemente mostraban signos de desnutrición crónica, incluyendo estatura baja y problemas de salud permanentes. El abandono infantil era una realidad social reconocida. Las familias que no podían mantener a todos sus hijos a veces los dejaban en monasterios, iglesias o simplemente los abandonaban. Esta práctica, aunque desesperada, era una forma de control poblacional en épocas de escasez. Los matrimonios infantiles eran comunes, especialmente para las niñas. Se consideraba normal que las niñas se comprometieran o casaran a edades muy tempranas, integrándose así al sistema económico y social adulto. El sistema familiar medieval a menudo creaba jerarquías entre los propios hermanos. Los hijos mayores asumían responsabilidades sobre los menores, creando estructuras de autoridad que reflejaban las del mundo adulto. Esta perspectiva histórica nos ayuda a entender mejor cómo han evolucionado nuestros conceptos modernos de derechos humanos, protección infantil y equidad de género. La historia medieval nos enseña sobre la importancia de los avances sociales que damos por sentados hoy en día,